Audiovisual Clips. ¿Por qué Barton Sí. no nos saca de la angustia, tal como hace usted cada noche, Sí. presentando un tema que despierte nuestro entusiasmo, o al menos nuestro interés intelectual, o no sé qué cosa? A mí me interesa mucho, en general, las cosas vinculadas al lenguaje. Y hoy leí un artículo de Esteban Magnani sobre una lengua de una tribu del Amazonas que se llama los Pirajá. Podría llamarse ¿Cómo? de cualquier otra manera. Pirajá. Ah, perfecto. ¿Y por qué dice usted que podría llamarse de cualquier otra manera? No, digo yo porque Podría no conocía. llamarse de cualquier otra manera para ustedes, que Para no es mí. un pirajá. Tampoco se van a enterar, creo. Es como Ningún decir que la pirajá. Argentina también podría llamarse de cualquier otra manera. Eso se puede decir desde la tribu pirajá. Digo porque la tribu Pirajá no creo que haya nadie escuchando el programa, ni que en esta sala haya algún Pirajá, no sé si... Podría haber. Pero no, lo curioso es que tienen una lengua que por los lingüistas está considerada como la menos sonora, que tiene 3 vocales y 8 consonantes, y que tiene una particularidad muy notable, que es que se puede hablar y silbar. Mire usted, es realmente... ¿Qué, se combinan algunas letras con silbidos? No lo sé, no estuve ahí Bueno, en entonces la para selva ¿por qué no leyó el amazónica. artículo? ¿Por qué no leyó el artículo? Claro, no dice que leyó el artículo. El artículo sirve para no tener que estar ahí, para no tener que estar en cada lugar según era se tan aluda a una completo. cosa u otra. También puede hablar del Imperio Romano y no ha estado allí. Usted va a cada lugar que se cita. No, no voy a catalogar que Usted se para cita. hablar de muebles franceses tiene que trasladarse a Aviñón. Yo no le puedo decir todo acerca de los Pirajá, pero sí estos detalles Pero que me diga llamaron la algo, por lo atención. menos. Uno es esto de la lengua silbada y hablada, y el otro es que no tienen demasiados criterios de cantidad. Confunden, o está mezclado al menos, la idea de masa y cantidad. O sea, por ejemplo, para nombrar 4 peces, el concepto es similar al de un pez grande, el de 4 peces pequeños, ¿se entiende? Sí. Sí. Más o menos sí. Y que después de 2 todo da lo mismo, es 1, 2. Pasa con todas Y las varios. lenguas rudimentarias. Pasan así, 1, 2, 3, muchos. Es así. Pero es que es así. Sí. Ahora, a partir de esto, yo me hacía la siguiente pregunta. El lenguaje, digamos, está formatea el pensamiento, lo que nosotros pensamos, nuestra lengua. Digo, hay una forma de pensar del idioma castellano y otra forma de pensar del chino. Sí. O también sucede a la inversa, de que el lenguaje se va formateando a partir de lo que necesitamos nombrar y de lo que necesitamos, por lo tanto, pensar. Las dos cosas son verdaderas, pero el pensamiento se hace a través del lenguaje, que es el único instrumento. De manera, entonces, que si usted tiene un lenguaje que no sea analítico, es muy difícil que tenga un pensamiento analítico. ¿Qué es un lenguaje no analítico? Un lenguaje en donde no hay, no se avanza de lo particular a lo general, o al revés. No hay generalidad y particularidad. Y así era el lenguaje de los yaganes, por ejemplo, que es un lenguaje excepcionalmente rico en términos, pero pobre en estructura. Entonces había una palabra para cada especie de árbol de la zona, Eso es fantástico. que de todos modos no eran muchos, pero para cada especie de árbol había una palabra diferente, pero no existía la palabra árbol. Entonces, esa clase de idiomas que no tienen la posibilidad de pasar de lo general a lo particular, de no entender los mecanismos de la abstracción, esos idiomas no permiten pensar en forma abstracta. Solamente permiten nombrar y accionar, pero no abstraer. Quiere decir que verdaderamente el idioma es un instrumento del pensamiento y no se puede desarrollar un pensamiento si no existe idioma. Después hay otra clase de discusiones acerca de si existen las cosas que no se pueden nombrar. Yo particularmente creo que no, pero no digo que sea tan fácil como yo digo. Hay quienes sostienen alguna otra cosa. Pero los duros de la semiótica, los que andan armados,
sostienen que La pesada de la sostienen semiótica. que lo que no se puede nombrar es que no existe. Ese no sé qué, qué sé yo, no hay. No hay. Si vos no lo podés nombrar es porque no es, porque no hay. Decía Octavio Paz que muchas veces se nombra a la poesía como un territorio de imaginación, de sentimiento, de lo que usted quiera, ¿no? Finalmente. Del cual las palabras daban noticia. Las palabras de la poesía eran solamente una aproximación a un mundo, una especie de topos o granos de la poesía, del cual las palabras daban una noticia. Y Octavio pensaba que en realidad no era así, sino que la poesía eran las palabras. No es que las palabras nos daban noticia de un mundo poético, de cosas que incluso no se podían nombrar. No, las palabras eran la poesía. Y no hay otra cosa que palabras en la poesía. Así que yo creo que sí, se piensa como se habla. Y evidentemente un lenguaje que tiene 1 o 2 es porque no hay pensamiento matemático. Ahora también si el lenguaje formatea, si formatea así el pensamiento, aprender varias lenguas también sería una manera de ampliar las posibilidades de pensar. Naturalmente, sí, claro. De pensar distinto. ¿Y qué pasa con la música, con el lenguaje musical en ese sentido? No se meta en este tema. De ampliar. ¿Cómo? Digo, la estructura del lenguaje musical toca, digamos, está en otras zonas que no son las del tirajá. No, es otra cosa diferente. La música... La música tiene algunas cuestiones parecidas al lenguaje y otras parecidas a la matemática. Sí, pero es evidentemente más pobre, porque no se propone... La música es una combinación de sonidos. Y usted con eso establece un lenguaje de comunicación que creo que después de la palabra es el más complejo. Pero no es alusivo, no es un lenguaje alusivo, es un lenguaje cerrado en sí mismo. Esto no significa nada. Significa... Y podemos encontrar rimas entre esto. Cierta luminosidad, cierta sencillez, lo que usted quiera, pero finalmente es subjetivo eso. Lo difícil es cuando el lenguaje aspira a ser descriptivo de la realidad y de los sucesos de la realidad. Entonces ahí nos encontramos ante un problema evidentemente más complejo. La música se expresa a sí misma. Esto es... ¿Cómo dijo? Le había escuchado otra cosa. Un poquito la luminosidad. Le entendí me mal. estoy entristeciendo. Le había entendido mal. Bueno, pero está bien eso de del lenguaje, ¿cómo se llama? Los pirujas, ¿cómo es? No. Los pirajá. Los pirujas, sí. No sé si se pronuncia así, hay una H ahí en el medio. A mí me han llamado la atención algunos datos que deben ser falsos, ¿no? Casi como cuentos de niños. Que algunos indios que vivían en el Paraguay, y no sé qué idioma hablaban, tenían por costumbre, lo hemos contado hace no mucho aquí, tenían por costumbre eliminar del lenguaje el nombre de las personas que morían. Si usted se llamaba, ponele Alberto, discúlpeme el ejemplo tan banal, pero llamaba Alberto y se moría, esa palabra no se volvía a pronunciar y nadie más volvía en la tribu a llamarse Alberto. Claro. Lo cual provocaba un movimiento del idioma inusitado, porque por empezar había que generar continuamente nombres nuevos, ya que más tarde o más temprano todas las personas mueren y los nombres se van aboliendo. Entonces ya no había más Albertos, supongo en una segunda generación empiezan a desaparecer los Jonathan y los Nahueles. Sí, claro. Más adelante desaparecen nombres extraños como Valentiniano.
Y después la gente empieza a llamarse casi con inventos. Claro, o mejor numerarse. O 1, 2, 3, numerarse, 4, pero 5. numerarse también es engorroso, porque al principio está todo bien, 37, 204, pero luego Sí, pasa como palmó con el los, 37. con los números de la cédula, ¿no? Ah, Que cuesta- 500 mil millones, Pero 400. igual debe ser mentira eso que yo le estoy diciendo. Pero es lindo. No No es usted, lindo, digo, la idea. Es absolutamente incómodo. Y los lenguajes tienden a la comodidad y no a la incomodidad. Mm. Así que es muy probable que sea falso. Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.